Buenas tardes. Con este tema iniciaremos la unidad número 3, el tema es fotogrametría y fotointerpretación. Definiciones 3.1. Vamos a ver lo que es la introducción. La palabra fotogrametría tuvo su origen en Europa y se deriva de tres palabras griegas que son las siguientes. La palabra foto, gamma y metrón. La palabra foto significa luz, la palabra gamma significa aquello que es dibujado y la palabra metrón que significa medir. Etimológicamente hablando, decimos que el significado de estas tres palabras griegas es medir gráficamente mediante la luz. Antecedentes. La base de la fotogrametría son las fotografías, pero hay hechos importantes que hay que conocer antes de la fotografía como tal que citaremos, como son. Para el año 350 a.C., Aristóteles habla sobre la proyección óptica de las imágenes. Para 1939 se origina la fotografía inventada por el parisino Louis Daguerre. Las exposiciones son hechas mediante placas metálicas que son sensibles a la luz debido a la capa de yoduro de plata que las cubre. Vamos a decir que la primera parte de lo que viene siendo la fotogrametría la forman lo que son, la forma el país de Francia. En 1840, el francés Arago demostró el uso de la fotografía en levantamientos topográficos. En 1849, el coronel francés Aimé Lasseudade hizo los primeros experimentos usando fotografías en levantamientos topográficos. Fue el primero en auxiliarse en globos aerostáticos para toma de fotografías aéreas de la ciudad de París. Debido a la dificultad que es este método, sus experimentos se concentraron en fotografías terrestres en combinación con un teodolito, a lo que llamó fototeodolito, presentando sus trabajos en 1859, 10 años después, y él es conocido como el padre de la fotogrametría. En 1892, el alemán suizo F. Stolze descubre el punto flotante. Entonces, a partir de 1890, dejamos el país de Francia y nos colocamos en el país de Alemania para darle seguimiento a lo que es el estudio de la fotogrametría. El punto flotante es aquel punto que vamos a describir como la fijación de dos figuras para hacer una. Y en base a eso podemos tener una sola imagen. Este tema lo veremos más adelante. En 1893, el doctor también alemán, Meyerson-Bauser, que fue el primero en prestar atención a los mapas a partir de fotografías. ¿Qué significa esto? Que él retoma todos los estudios que hace Aimé, ¿sí? Y posteriormente publica en Alemania un escrito en donde ocupa por primera vez la palabra fotogrametría. Para 1901, el alemán Karl Pulfrich encuentra de manera práctica para usar la marca flotante en medición. Ya no solamente era fijar de dos imágenes una, sino que ya le va a encontrar el objetivo de cómo hacer mediciones. Inventa un estereocomparador en Alemania. Su trabajo es la base de muchas técnicas actuales en la elaboración de mapas. Para 1902 hay un suceso importante. Los hermanos Wright inventan el aeroplano, lo que propició el desarrollo de la fotografía aérea moderna. En 1913, el avión se usa por primera vez para tomar una fotografía aérea con fines fotográficos. ¿Sí? ¿Qué significa fines fotográficos? De paisaje, nada más. No interesaba otra cosa más que observar lo que veían desde la parte alta. Pero eso sirvió, porque para 1920 a 1940, Goober y un grupo de científicos desarrollan las matemáticas usando la fotogrametría. ¿Qué significa? Que ya no solamente iban a ser paisajes los que íbamos a observar, sino le íbamos a dar un enfoque, ¿sí?, matemático a esa fotografía como tal. En 1960 empieza a generarse el uso de las computadoras, lo que propició el desarrollo de la fotogrametría analítica.
El hecho que hayan llegado las computadoras como tal, ¿sí? Si recuerdan, cuando veíamos en la primera unidad los sistemas de información geográfica, produce que ya tenemos un software, un hardware, nosotros como personas especializadas en el manejo, el procedimiento de los trabajos y el resultado va a ser esa fotografía analítica, ¿sí? Que ya no solamente va a depender de las características humanas, sino de desarrollos matemáticos. De 1950 a 1970, ¿sí? Church realiza trabajos de investigación en la Universidad de Ohio, en Estados Unidos, sobre la fotogrametría numérica o analítica, ¿sí? Empieza a darle más valor, ¿sí? A todo lo numérico en la cuestión de ubicar rasgos en lo que son las fotografías. Definiciones de fotogrametría. La Sociedad Americana de Fotogrametría la define con las siguientes palabras. El arte, la ciencia y tecnología para obtener información fidedigna de objetos físicos y del medio ambiente a través de procesos de grabación, medición e interpretación de imágenes y fotografías. Lo más importante de esta definición es la palabra fidedigna, ya que eso nos da a entender que es una imagen real tal y cual la estamos viendo. La fotogrametría se divide o clasifica en 4 grandes rubros. Según su aspecto, es interpretativa. ¿Qué quiere decir? Es que hay un reconocimiento e identificación de objetos. Lo podemos observar, ¿sí? Podemos reconocer lo que estamos viendo o podemos identificar lo que estamos viendo de acuerdo a las características de la región, de un lugar que ya conocemos o de un lugar que queremos conocer. Por su aspecto también es métrica, porque va a determinar el tamaño y forma del objeto. ¿Qué significa? Normalmente en las fotografías se ven manchas que normalmente eran blanco y negro, y esas manchas nos permiten determinar tamaños y formas de objetos. Puede ser de un cultivo, puede ser copas de árboles, puede ser de ríos, ¿sí? Cualquiera de esos podemos determinar ese tamaño o la forma o figura que tiene el objeto que estamos observando. La fotogrametría puede ser de acuerdo a la posición de la cámara aérea. Colocada en un avión, ¿sí? Se pueden realizar diferentes tomas en lugares diferentes, de tal manera que se va armando un mosaico y así obtener un panorama más general de la región que estamos observando. Un dron también es una parte aéreo donde se puede observar, ¿sí? O tomar fotografías, nada más que la diferencia es que la zona es más pequeña debido a que la elevación es menor. Tenemos la posición de la cámara terrestre. Esta se ubica principalmente en vehículos y eso es lo que normalmente ocupa o utiliza lo que viene siendo el Google Maps para hacer recorrido en todas las ciudades, de tal manera que nosotros podemos identificar mediante una aplicación, ¿sí? O mediante esa aplicación, mejor dicho, ¿sí? Como si estuviéramos recorriendo las calles o lugares importantes. Y puede ser espacial. Significa que toda la fotografía podemos realizar tomas en el espacio que nos permitan desarrollar mejor técnicas de decisión en cuestión de algunos fenómenos que vamos a encontrar. Por ejemplo, lo más importante, las estaciones o efectos meteorológicos que nos determinan huracanes, ciclones, cantidades de lluvia que a Protección Civil le facilita bastante su labor. La fotogrametría también se clasifica por la técnica que se emplee para trazar o resolver problemas. Puede ser gráfica de poca precisión, ¿sí? No muy buena resolución, simplemente que tome algunos detalles que los necesitamos pero que no sean tan nítidos para poder observarlos. Puede ser analógica, ¿sí? Significa que su uso es más generalizado. Una fotografía con cierta calidad de imagen, brillo, que nos permite observar rasgos. Y analítica, ¿sí? Que son los problemas que se resuelven numéricamente con el uso de computadora. Nosotros tenemos prácticamente la fotografía y esas computadoras nos pueden determinar la altura del vuelo, la dirección del vuelo, ¿sí? Y hasta cierto punto también medidas de superficies que tengamos fotografiadas. Y por último, la fotografía se divide por el sistema que se emplea. Puede ser convencional, es decir, que es común. La cámara tiene películas, ¿sí?
que generalmente refleja la intensidad de los rayos luminosos. Debemos de tener mucho cuidado en la orientación de la toma de estas fotografías debido a que esos rayos luminosos nos van a provocar pérdida de imagen en determinado momento. No convencional es aquella donde se usa otro tipo de cámara en donde las películas no registran la intensidad de los rayos luminosos y por lo tanto permiten sacar mejor calidad de fotografías. Durante las dos guerras mundiales, la fotogrametría ha experimentado un sinnúmero de contribuciones en instrumentos, técnicas y aplicaciones. Al principio, la guerra se manejaba con cartografía mediante planos, ¿sí? Pero se podían elaborar planos falsos que provocaran un desconcierto con el enemigo. La fotogrametría lo que suplió fue que al realizar esas tomas podía ver en forma fidedigna, como habíamos dicho anteriormente, lo que realmente estaba pasando, lo que realmente estaban observando. Y así, al compararlo con los planos, podían observar, ¿sí?, que podían ser falsos o que tenían la información correcta. De esta manera, ¿sí?, le dieron un gran avance, un gran auge a lo que es la fotogrametría. Con eso terminamos el primer tema, que es, ¿sí?, definiciones y antecedentes. Gracias.